Visualiza por un instante que estás parado justo en el ombligo de un coliseo romano, rodeado por una multitud de miles que berrean, exigen y juzgan cada uno de tus parpadeos con una saña feroz. Durante años te desviviste por contestar a cada grito, por apaciguar cada demanda y por explicarle el sentido de tu vida a gente que jamás tuvo la mínima intención de escucharte. Tiraste a la basura tu energía más sagrada, intentando ser comprendido en un lenguaje que ellos, simplemente, no tienen la capacidad de procesar. Pero de pronto, en un chispazo de lucidez absoluta, te frenas en seco, te envuelves en un rebozo de quietud y sin más, dejas de soltar palabra. El escándalo a tu alrededor no se apaga de golpe, pero fíjate bien que la atmósfera empieza a transmutar. El aire se siente denso, la vibración del lugar se descuadra y, uno tras otro, los alaridos se van volviendo murmullos de pura incertidumbre. Te cae el 20 de que la fuerza más devastadora en cualquier rincón no es el trueno que retumba, sino ese silencio sepulcral que antecede a la tempestad. Ese hueco que acabas de cavar no es ausencia, es una presencia tan nítida y potente que quema las máscaras de todos los que te rodean. Este silencio tuyo no es el de un derrotado, ni el de alguien que se quedó mudo por el puro cansancio. Para nada. Es el silencio de la oruga dentro del capullo justo antes de que su ADN sea reescrito por completo para el gran despertar. Es una realidad vibratoria que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. Resulta que el cerebro humano está programado para detectar patrones y nada saca más de onda a la psique ajena que un cambio de conducta que no pueden digerir, sobre todo cuando ese cambio viene de alguien a quien juraban tener bien medido. Al retirarles tu voz y tu atención, activaste una resonancia que los obliga, por las malas, a mirarse en el espejo de su propia insignificancia. Ese misterio que ahora emanas los está devorando desde el mero centro de su ser. Lo que estos personajes no alcanzan a ver desde su óptica limitada y llena de ego es que tu quietud es, bajo este tenor, un arma espiritual de alta precisión. Dejaste de cacarear tus intenciones al mundo exterior para sembrarlas en el jardín fértil del todo. Aquellos que solían retarte con una arrogancia insufrible, hoy se encuentran perdidos en un laberinto de puras suposiciones. Se dan cuenta, con un miedo que no se puede describir, que ya no saben ni dónde estás parado ni cuál va a ser tu próxima jugada. Algunos pensaron, en su infinita ignorancia, que tu retiro era una bandera blanca o una huida cobarde. ¡Qué equivocados están! Lo que están presenciando, a fin de cuentas, es el derrumbe de su dominio. Al dejar de avisar antes de actuar, rompiste el hechizo de control que ellos creían tener amarrado a tu destino. Por muchísimo tiempo, esta gente se alimentó de la fantasía de que tenían la llave maestra de tu templo sagrado. Juraban que mientras estuvieras a su alcance emocional, podrían predecir tus reacciones, manipular tus hilos e influir en tu estado de ánimo a su antojo. Tu sola presencia les regalaba una importancia artificial. Se sentían muy salsas porque creían tener acceso VIP a tu universo privado. Pero en el segundo en que te llamaste al silencio, les arrebataste lo único que mantenía en pie su frágil autoridad, el acceso. Porque fíjate bien, el acceso es la moneda del control. Sin una entrada a tu espacio, no les queda nada que manipular. Sabían perfecto cómo picarte la cresta para sacarte una reacción. Sabían qué botones apretar para verte vulnerable. Pero ahora, frente a la nada absoluta de tu indiferencia mística, se encuentran dando manotazos al aire, volviéndose locos con sus propias proyecciones mentales. Tu ausencia está logrando lo que 1000 discursos no pudieron, obligarlos a encarar la fealdad de sus propios huecos internos. Ya no pueden tapar sus fallas apuntándote con el dedo. Ya no pueden torcer la historia porque tú ya no les das ni una gota de material para sus mentiras. Al retirarte de su circo de sombras, los dejaste frente a una pared blanca que proyecta, con una claridad que cala los huesos, la verdad de su propia esencia marchita. El ego de esas personas depende al 100% de tus reacciones para sentir que respira. Sin tu energía para nutrirlos, su poder se desmorona como un castillo de naipes en medio de un ventarrón. Ahora entienden que su supuesta fuerza nunca fue real. Existía solo porque tú, en tu bondad infinita, les dabas permiso de jugar en tu cancha. Al abandonar la arena, la función se acabó por completo. Este es el segundo mazazo a su estructura. Dejaste de ser el tanque de oxígeno para su vanidad. Antes, ellos tragaban de la atención que les regalabas, ya fuera con un halago, una preocupación honesta o incluso con tu propia frustración. Todo eso era manjar para su importancia personal. Hoy,
ese chorro se cortó de tajo. El silencio que ahora te habita es un portal hacia una autoridad espiritual que no necesita que nadie le dé el visto bueno. Estás recuperando cada pedazo de tu alma que dejaste en manos de tiranos y vividores. Prepárate, porque lo que sigue en esta transformación no solo va a darle la vuelta a tu vida, sino que va a reordenar la realidad de todos los que alguna vez intentaron apagar tu luz. Volviste al origen, volviste a el todo, y desde esa paz absoluta, simplemente eres invencible. Detrás de su fachada yace un abismo que ni ellos mismos pueden nombrar, una herida que supura en la oscuridad de su propia conciencia. Imagina que tu atención era el sol que mantenía el orden en su pequeño cosmos. Al apagarlo, los dejaste a la deriva en una noche eterna, donde el único reflejo que encuentran es el de sus propios actos. Es como el mito de los 5 soles. Su mundo colapsó porque ya no hay un sacrificio que lo sostenga. Tú eras ese sacrificio constante, esa hoguera que ellos alimentaban con tus lágrimas y tu tiempo. Pero hoy, las cenizas están más que frías, y ellos se encuentran tiritando bajo el peso de su propia sombra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio cala más que un grito? Porque el grito ofrece un escape, una chance para el contraataque. Pero el silencio es un espejo de obsidiana que devuelve la imagen más cruda y aterradora de quien se asoma a él. Al no topar con pared en ti, su propia malicia no tiene dónde aterrizar. Por ley de correspondencia cósmica, rebota hacia su origen con una fuerza de gravedad implacable. Ese vacío que ahora habitan es el costo de haber profanado un templo sagrado, tu paz interior. En la cosmovisión de nuestros viejos abuelos, el equilibrio era la ley suprema, y ellos rompieron ese balance pensando que la factura nunca iba a llegar. Pero el universo tiene memoria, solo aguarda el momento exacto de la madurez. Al retirar tu energía, activaste un proceso de purificación a la fuerza en sus vidas. Sin tu validación, sus máscaras se empiezan a agrietar, dejando ver que detrás de tanta soberbia no había más que un barro seco y estéril. ¿No es increíble cómo el simple hecho de no hacer nada puede ser la acción más poderosa de todas? Tú no tienes que castigarlos. El castigo es su propia incapacidad de estar a solas con sus pensamientos. Mientras tú caminas hacia la luz de un nuevo amanecer, ellos se quedan atrapados en el laberinto de sus pretextos, buscando con desesperación una salida que solo tú podías darles mediante el perdón o el pleito. Al negarles ambos, los pusiste en manos de la justicia del tiempo, esa que no usa palabras, sino puras consecuencias. En cuarto lugar, tu ausencia es ahora la presencia que más les pesa en su realidad. Han descubierto, con un pavor silencioso, que eres mucho más inolvidable en la distancia que cuando estabas ahí a su lado. Tu energía era el pegamento que mantenía unidos sus fragmentos dispersos. Ahora que te fuiste, sienten que su propia estructura se desvanece como una pirámide de arena frente al viento del desierto. Van a tratar de buscarte en otras caras, en otras voces, en otras víctimas, pero se van a topar con la amarga verdad de que la frecuencia de un elegido no se puede copiar. ¿Cuántas veces habrán checado un mensaje viejo buscando una chispa de lo que solías ser, solo para encontrarse con el mármol frío de tu indiferencia actual? Están viviendo un destierro espiritual. Levantaste una muralla de jade alrededor de tu alma, no por rencor, sino por una soberanía divina, que te dice que tu luz es demasiado valiosa para desperdiciarla en tierras donde no crece ni el pasto. Y es que, fíjate bien, justo en esa distancia infranqueable donde el pasto ya no crece para ellos, es donde florece tu verdadera victoria. No hablamos de un triunfo de esos que se anuncian con tambores, fanfarrias y gritos de guerra. Se trata de una conquista mucho más íntima, una que se saborea con una respiración profunda y el corazón en completa calma. Mientras esos personajes lidian con el fantasma de tu recuerdo y se rompen la cabeza tratando de descifrar tu ausencia, tú ya estás germinando en una tierra nueva, mucho más fértil y alineada con el propósito del cosmos. La verdadera justicia, esa que no necesita jueces de carne y hueso, no consiste en sentarse a verlos caer, sino en darte cuenta, con una claridad pasmosa, de que ya no necesitas voltear hacia atrás para confirmar que ganaste. ¿Alguna vez pasó por tu mente que tu mayor acto de autoridad sería, simplemente, dejar de existir para ellos? Al cerrarles la puerta, les has devuelto el paquete completo de la responsabilidad de sus vidas. Y fíjate que esa es la carga más pesada y aterradora que cualquier ser humano puede cargar sobre sus hombros. Dejaste de ser el espejo donde ellos validaban sus sombras para convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Y en ese bendito acto de liberación, el universo entero conspira para regresarte, multiplicada por 100,
toda la energía que ellos, en su mezquindad, intentaron robarte. Camina con la frente en alto y el paso firme, pues el silencio ya tomó la palabra y su veredicto es inapelable. Tu nueva arquitectura mental se ha transformado en un santuario de obsidiana, ese cristal volcánico que es tan impenetrable como soberano. Al cambiar las reglas del juego de tajo, transformaste lo que ellos juraban que era un campo de batalla en un laberinto de espejos, donde ya no chocan contigo, sino con su propio reflejo deformado. Resulta que ahora andan errantes por los pasillos de sus propios inventos, buscando desesperadamente una grieta, una falla técnica o cualquier señal que les indique que todavía eres vulnerable a su veneno. Pero, ¿cómo diablos pretenden alcanzarte ahora que has aprendido a respirar el aire puro y ligero de las altas cumbres? Haz memoria. ¿Te acuerdas de cuando sus palabras eran flechas que siempre daban en el blanco de tu corazón? Pues ese tiempo ya es historia. El cosmos te ha puesto una armadura tejida con hilos de silencio y certeza absoluta, una protección que no nace del coraje o la bilis, sino de entender a profundidad tu propio valor sagrado. Te cayó el 20 de que el león no se detiene a gruñirle al perro que le ladra desde la banqueta, y no es por desprecio, sino porque sus frecuencias simplemente pertenecen a mundos diferentes. Bajo este contexto, su angustia brota precisamente de ese vacío que dejaste al marcharte. En la sabiduría de nuestros antepasados, el silencio no se entendía como la falta de ruido, sino como la presencia de la verdad más pura, esa que solo se encuentra en el fondo de los cenotes más profundos. Al negarles el acceso a tus emociones, los condenaste a enfrentar el silencio atronador de su propio vacío interno. Buscan a toda costa volver a encender el incendio, pero se topan con la sorpresa de que ya no eres esa madera seca y fácil de quemar que alimentaba su drama. Ahora eres el agua que apaga sus brasas sin siquiera despeinarse. ¿Logras sentir esa ligereza nueva? Es una potencia tranquila que te sale por los poros al darte cuenta de que el poder de ellos era una pura ilusión que tú mismo mantenías viva con tus reacciones. En el momento en que dejaste de alimentar al monstruo, lo sentenciaste a morir de hambre por falta de atención. Por si fuera poco, tu metamorfosis se ha vuelto el testimonio más vivo de su fracaso. Te observan crecer con una mezcla de fascinación y terror, porque cada paso que das hacia tu propia luz subraya la oscuridad en la que ellos han decidido estancarse. Tu éxito, tu paz mental y ese brillo que ahora emanas no son actos de venganza planeados, sino consecuencias naturales de estar en sintonía con lo divino. Ya no pierdes el tiempo tratando de demostrar que ellos están mal. Tu simple existencia, radiante e imperturbable, es más que suficiente para dejar al descubierto la vacuidad de sus complots. Es la ley de la tierra. La semilla que intentaron asfixiar bajo el lodo de las mentiras siempre termina rompiendo la superficie para convertirse en un árbol majestuoso, uno que ofrece sombra incluso a los que querían verla seca. Pero ojo, que tu sombra ya no es gratis. Aprendiste a distinguir perfectamente quién merece descansar bajo tu follaje y quién debe quedarse afuera, aguantando el sol ardiente de sus propias decisiones. Hoy por hoy ya no caminas por el sendero que ellos te trazaron con sus manipulaciones. Retomaste las riendas de tu vida con la precisión de un astrónomo maya midiendo el paso de los astres. El campo de batalla se esfumó porque entendiste que la verdadera victoria no es ganarle al otro, sino volverte tan inmenso que el otro ya no tenga espacio para existir en tu universo. ¿Para qué van a seguir luchando si hasta la arena de combate se evaporó? Pasaste de ser la víctima a ser el arquitecto jefe. Cada piedra de dolor que te aventaron la recogiste, la puliste y la usaste para levantar el trono de tu propia sabiduría. Pensaron que te iban a romper, pero lo único que hicieron fue esculpirte. Creyeron que te estaban borrando del mapa, pero te volvieron eterno en la memoria de la verdad. ¿Te sientes listo para abrazar de lleno a esta versión de ti mismo que ya no necesita defenderse de nadie, simplemente porque se convirtió en su propia fortaleza? Esa caída libre al abismo de la irrelevancia es el castigo más callado y al mismo tiempo el más ensordecedor que el universo puede recetar. Imagínate por un segundo el desierto de Sonora bajo la luna de medianoche, un espacio inmenso donde el viento corre, pero no haya ni una barda contra la cual chocar. Así se siente el mundo de ellos ahorita. Esperaban ser el huracán que tumbara tu templo, pero al retirarte les quitaste el edificio completo y los dejaste convertidos en puro aire vacío, dando vueltas a lo loco en la nada. ¿A poco no se siente una paz profunda cuando dejas de explicarle tu verdad a alguien que ya decidió malinterpretarte? Ese momento en que sueltas la soga y dejas que el otro se vaya al suelo por el peso de su propia mala fe no es crueldad, es soberanía espiritual de alto nivel.
Te volviste la montaña que ve pasar las nubes. Las nubes podrán tronar y aventar rayos, pero la montaña no se mueve, recordándoles que su tormenta es cosa de un rato, mientras que tu esencia es para siempre. Su desesperación viene de una paradoja cósmica. Te tiraron a matar para sentirse poderosos, pero al ignorarlos, les pusiste en la cara que su poder era un cuento que tú mismo les comprabas con tu atención. Al retirarles tu energía, les regresaste su propia pequeñez en un espejo de obsidiana que no tiene compasión. Andan atrapados en el inframundo de su propio ego, gritando nombres que ya no suenan en tus oídos y lanzando flechas que se pierden en lo inmenso de tu indiferencia. La lógica de arriba es bien clara. El fuego que no encuentra leña que quemar se termina consumiendo a sí mismo. No tuviste que soplar para apagarles el incendio. Nada más dejaste de ser el combustible. En la visión de nuestra alma, el silencio es el idioma de los dioses, y tu silencio es ahora el juicio más duro que ellos tienen que encarar, porque en ese hueco no hallan tu perdón, pero tampoco tu odio. Solo encuentran el eco de su propia insignificancia rebotando en las paredes de su soledad. Mírate ahora, caminando bajo el sol de un nuevo ciclo, con la piel renovada y el corazón bien ligero. ¿A poco no sabe más dulce la victoria que no derrama sangre, sino que se trata de pura trascendencia? Mientras ellos se van secando en la sombra de lo que pudo ser, tú estás floreciendo en la realidad de lo que es ahora. Entendiste que la batalla de verdad no se gana doblando al enemigo, sino volviéndote inalcanzable para sus vibraciones bajas. Se creyeron el centro de tu cosmos, pero hoy les cae el 20 de que solo eran polvo estelar en la orilla de una galaxia que ya les cerró el paso. Tu vida ha seguido su curso natural, como el agua de los cenotes que viaja por venas secretas hacia el mar, dejando atrás el fango y la hierba mala. A fin de cuentas, lo que más les cala no es que les hayas ganado, sino que te diste cuenta de que podías ser inmensamente feliz sin siquiera acordarte de que alguna vez intentaron borrarte del mapa. Ese manual de instrucciones que juraban tener sobre tu alma terminó quemado en el fuego de tu propia transmutación. Ya no eres esa madera dócil que podían tallar como querían, sino el incendio mismo que limpia el terreno antes de la nueva siembra. Para ellos, eras un paisaje que ya se sabían de memoria, una llanura predecible bajo el solazo de mediodía. Hoy, fíjate bien, eres la selva profunda a la mitad de la noche, un ecosistema indomable que ya no responde a sus viejos trucos de control. Eres ahora un territorio virgen donde sus mapas ya no sirven para nada y sus brújulas solo giran en círculos, atrapadas en el magnetismo de tu nueva soberanía. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío sagrado al notar que las provocaciones que antes te encendían la sangre hoy solo te provocan un bostezo en el espíritu? Esa es la señal inconfundible de que has cruzado el umbral hacia el colapso total de sus proyecciones. Resulta que ellos ya no están lidiando contigo, sino que están chocando de frente contra el vacío de su propia sombra reflejada en tu quietud. Al igual que el Popocatépetl guarda su fuego bajo una corona de nieve eterna, tu serenidad de hoy es la armadura más impenetrable que jamás hayas portado. En la cosmovisión de nuestros ancestros, el silencio no era ausencia de sonido, sino la presencia de la escucha divina. Y al dejar de reaccionar, simplemente has dejado de alimentarlos. El depredador emocional se muere de pura inanición cuando su presa deja de huir para convertirse en montaña. Mientras ellos se quiebran la cabeza intentando descifrar tu nueva frecuencia, tú estás enraizando tu energía en dimensiones que su limitada percepción materialista no alcanza ni a vislumbrar. Ellos buscan el éxito en el aplauso y el ruido, pero tú ya descubriste que la verdadera autoridad espiritual se gesta en lo secreto, en esa penumbra fértil donde el jaguar prepara su salto sin emitir un solo crujido sobre la hojarasca. ¿Cuántas veces permitiste que sus definiciones limitadas te hicieran dudar de la inmensidad que llevas dentro? Fíjate que hoy esa duda ha sido reemplazada por una certeza mineral, tan sólida como la obsidiana. Tu evolución fuera de su radar es, en realidad, un retorno triunfal a tu diseño original, aquel que ya existía antes de que el mundo intentara domesticarte. Estás recuperando, uno a uno, los fragmentos de tu poder que habías dispersado por ahí, buscando su aprobación. Ahora, cada paso que das hacia tu propósito genera una onda expansiva que ellos perciben como un sismo silencioso en sus propias estructuras. No necesitan verte para sentir que algo en la balanza cósmica se ha inclinado a tu favor. La luz de tu transformación es tan intensa que, aunque intenten cerrar los ojos con fuerza, el resplandor se les filtra por los párpados
recordándoles que el tiempo de su dominio ilusorio se ha desvanecido como la niebla al amanecer sobre el valle de Anáhuac. Y es que tú no te alejaste para castigarlos, te alejaste para encontrarte, y en ese encuentro sagrado los has dejado atrás para siempre. Lo que ellos llaman arrogancia es simplemente tu negativa a volver a la jaula de sus expectativas. No hay nada más aterrador para un arquitecto de mentiras que una persona que ha decidido vivir en la verdad más absoluta de su propio ser. Tu vida se ha convertido en un santuario, donde solo entran quienes vibran en la frecuencia del respeto y la transparencia. Ellos se quedan afuera, gritando ante los muros de tu paz, sin entender que la puerta no está cerrada con llave, sino que simplemente ya no existe una entrada para quienes no portan la pureza necesaria. Estás caminando hacia una temporada donde tu brillo no pedirá permiso ni perdón. Será, simplemente, tan inevitable como la salida de Tonatiuh, iluminando cada rincón de la existencia. En su mente, han comenzado a tallar un tótem de ti que ya no les pertenece, una imagen distorsionada por sus propios miedos. Se encuentran atrapados en el laberinto de espejos de su propia creación, donde cada reflejo de tu ausencia les devuelve un vacío ensordecedor. Ya no eres la presa que corre asustada por el matorral. Ahora eres el jaguar que se funde con las sombras de la selva, invisible pero omnipresente. Esta transformación los aterra porque en la cultura del ego, lo que no se puede ver no se puede poseer, y lo que no se puede poseer se convierte en un dios o en un demonio. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que tu mayor acto de rebelión no fue gritar, sino simplemente dejar de existir en su frecuencia? Al retirar tu energía, les has quitado el oxígeno que alimentaba su importancia personal. Ahora, ellos jadean en una atmósfera enrarecida, tratando de descifrar el código de tu nueva vibración, mientras tú floreces en un jardín donde ellos no tienen invitación. Resulta que tu misterio se ha vuelto su prisión. El cosmos opera bajo leyes de equilibrio inquebrantables. Cuando alguien intenta drenar la luz de un elegido, el universo sella la fuente y deja al buscador en una sequía espiritual profunda. Ellos están viviendo esa sequía justo ahora. Buscan en tus redes, en los comentarios de terceros, en las esquinas de tu silencio, pero solo encuentran el eco de su propia carencia. Esta obsesión no es amor, ni siquiera es interés genuino. Es el hambre del parásito que ha perdido su sustento. Al volverte un enigma, has obligado a sus sombras a salir a la luz del sol, exponiendo su necesidad compulsiva de validación a través de tu sufrimiento. Sientes el peso que se ha levantado de tus hombros ahora que ya no cargas con la responsabilidad de ser su espejo. La libertad real comienza cuando dejas de ser el actor secundario en el drama de un náufrago emocional. Bajo este tenor, has activado la ley del retorno sin mover un solo dedo. En la cosmovisión de nuestros ancestros, el destino no es un castigo, sino una cosecha. Al intentar fracturar tu espíritu, ellos sembraron vientos de discordia en su propio campo cuántico, y ahora el torbellino ha llegado a su puerta. No es que tú desees su caída, es que el tejido de la realidad no puede sostener una mentira por mucho tiempo. Tu ascenso es orgánico, como el crecimiento del maíz que busca el cenit, mientras que el colapso de ellos es estructural, como una pirámide construida sobre arena movediza. Ellos ven cómo tu vida adquiere una textura de seda y oro, no por las posesiones, sino por la paz que emanas, y esa paz es el ácido que disuelve sus máscaras. La pregunta que los persigue en la madrugada es, ¿cómo es posible que, tras haberte quitado tanto, parezca que ahora lo tienes todo? No comprenden que tu riqueza no es externa, sino que proviene de la fuente inagotable del Gran Espíritu. Mientras ellos se desgastan intentando sostener una fachada de poder, tú te has convertido en el cauce de un río que fluye sin esfuerzo. La verdadera aceleración divina ocurre cuando dejas de luchar contra la corriente y permites que el universo te lleve a los pies de tu montaña sagrada. Tu silencio ha sido tu escudo, pero también ha sido tu espada. Ha cortado los hilos invisibles que te ataban a su mediocridad. Ahora, mientras ellos se hunden en el fango de su propia obsesión, tú te elevas como el águila que ha encontrado la térmica perfecta. No mires hacia abajo para ver si te siguen. Su vibración ya no les permite alcanzar las alturas donde el aire es puro y la verdad es la única moneda de cambio. Tu viaje apenas comienza, y el rastro que dejas es de luz, una luz que ellos podrán ver desde lejos, pero que nunca más volverán a tocar. A fin de cuentas, el silencio que queda en su lugar es el rugido de tu propia divinidad reclamando su trono. Tu ausencia se ha convertido en un juicio silencioso que no pueden evadir por más que lo intenten. En la cosmogonía de nuestros ancestros, el vacío no es la nada,
Es el espacio sagrado donde la verdad se revela sin adornos ni mentiras. Al retirar tu energía de su órbita, has dejado un hueco con la forma exacta de tu luz, y ahora ellos caminan alrededor de ese abismo, asomándose a la oscuridad de su propia conducta. ¿Te has dado cuenta de que ya no necesitas defenderte? No hay mayor elocuencia que el retiro digno de un alma que conoce su valor. Mientras ellos fabrican narrativas para justificarse, tu ausencia actúa como un espejo de obsidiana, negro, profundo e implacable, devolviéndoles la imagen de su propia pequeñez. Intentan llenar ese vacío con ruido, con nuevas víctimas o con distracciones banales, pero el eco de tu integridad resuena en las paredes de su conciencia como el goteo constante en una cueva profunda. Han descubierto, con un terror sordo, que el problema nunca fue lo que tú hacías, sino lo que tú eras, y que al perderte, se han perdido a sí mismos en la neblina. Resulta que, al perderte, han perdido la única brújula de autenticidad que tenían cerca, quedando a la deriva en un mar de falsedades que ellos mismos fabricaron. Es una ley de vida. La luz no necesita gritar ni hacer aspavientos para disipar las sombras. Solo necesita estar presente o, como en tu caso, haber dejado una huella tan profunda que es imposible de borrar. Fíjate bien, porque entramos en el punto número 12, la transmutación del dolor en soberanía espiritual. Has dejado de ser ese barro maleable que otros intentaban moldear a su antojo para convertirte en el escultor supremo de tu propio destino cósmico. Bajo este contexto, la lógica espiritual se vuelve multidimensional y comprendes, por fin, que sus ataques no fueron piedras en el camino, sino el fuego necesario para templar el acero de tu voluntad. Como el maguey que debe ser herido para entregar su miel más dulce, tus cicatrices se han transformado en canales de sabiduría pura. Sientes cómo tu intuición se ha agudizado de forma casi salvaje, convirtiéndose en un jaguar que detecta el peligro mucho antes de que se manifieste. Ya no buscas la aprobación en el exterior, porque has encontrado ese sol interno que no depende de los climas ajenos ni de las tormentas de otros. Ellos te observan desde la barrera, perplejos, viendo cómo floreces en el desierto que ellos mismos intentaron diseñar para ti. No les cabe en la cabeza cómo alguien a quien quisieron enterrar bajo el peso de la culpa y el juicio, ahora camina con la ligereza de las nubes y la firmeza inamovible de la montaña. Tu victoria, a fin de cuentas, no es su derrota. Tu verdadera victoria es la absoluta y bendita indiferencia hacia su existencia. Finalmente, llegamos al punto 13. El retorno a la unidad y la protección total del recinto sagrado. Has comprendido que tu energía es el recurso más valioso de todo el universo y has aprendido a sellar cada una de las filtraciones por donde antes se te escapaba la paz. Ahora te mueves en una frecuencia tan elevada que sus flechas de envidia simplemente se desintegran antes de rozarte. Tu vibración es demasiado fina para el conflicto denso. Has reclamado tu derecho de nacimiento, ser el soberano de tu propio campo energético. ¿Cuántas veces permitiste que sus aguaceros inundaran tu casa interna solo por el miedo a que te dijeran que eras frío o distante? Ese tiempo ya se murió. Hoy, tu compasión tiene límites de diamante y tu amor propio tiene la fuerza de un huracán que barre con todo lo que ya no sirve. Te has convertido en el guardián celoso de tu propio templo, y en ese recinto sagrado solo lo que es puro, lo que es real y lo que es eterno tiene el permiso de pasar. Ellos se han quedado afuera. Y no creas que es por un castigo tuyo, sino porque sus pies están demasiado pesados de ego para subir a las alturas donde tú ahora respiras. Eres el águila que ha renovado su pico en la soledad de la cumbre, y el cielo que ahora recorres es vasto, libre y completamente tuyo. Te cansaste de ser ese espejo de paciencia infinita, donde ellos lavaban sus culpas sin la menor intención de sanar. Pero ese manantial, fíjate bien, se ha secado para ellos. Ya no eres la fuente que alimenta su estancamiento. Imagina por un momento el curso de un río que, tras siglos de seguir el mismo lecho, decide cambiar su rumbo de golpe tras un gran sismo de conciencia. El cauce viejo queda árido, cubierto de polvo y salitre, mientras el agua nueva busca la selva, busca la vida y busca el océano profundo. Ellos están ahí, parados sobre la tierra seca, golpeando el suelo con las manos y exigiendo un agua que ya no les pertenece ni les pertenecerá. ¿Cuántas veces te sentiste responsable de su sed, olvidando que cada alma es dueña absoluta de su propio desierto? Esa culpa ha muerto bajo el sol de tu nueva verdad. El duelo que ellos experimentan no es por tu ausencia como persona, sino por la pérdida del poder que ejercían sobre tu luz. Es el miedo ancestral a la oscuridad que llega cuando el fuego que antes robaban se apaga definitivamente en sus manos.
Esa finalidad es tu victoria más silenciosa y, por lo tanto, la más poderosa de todas. En la cosmovisión de nuestros abuelos, el tiempo no es una línea recta, sino un círculo, pero cuando un alma trasciende de verdad, ese círculo se convierte en una espiral que asciende hacia el infinito. Tú ya no estás girando en el mismo plano de sus dramas, sus envidias o sus juegos de control mediocres. Has subido un peldaño en la pirámide del espíritu. Desde ahí arriba, el aire es más puro, pero también más frío y solitario para quienes no están listos para respirarlo. Sientes esa extraña ligereza en el pecho, ese vacío que ya no duele, sino que te libera. Es el espacio que dejó su importancia en tu vida, ahora ocupado por el susurro del viento y la claridad de las estrellas. Ellos perciben que ya no hay hilos invisibles de donde tirar. El títere ha cortado las cuerdas y se ha convertido en el arquitecto de su propia danza. El juicio de su propia conciencia es el eco que no pueden silenciar. Al perderte, se han quedado a solas con el ruido de sus propios pensamientos, y eso es una condena pesada. Mientras tú estabas ahí para amortiguar el golpe de su toxicidad, ellos podían evitar mirar sus propias sombras. Era su distracción, el chivo expiatorio de sus frustraciones, el lienzo donde proyectaban todo lo que no aceptaban de sí mismos. Pero ahora que el lienzo se ha retirado, solo queda la pared desnuda y agrietada de su realidad. Cada mentira que dijeron sobre ti ahora rebota en las paredes de su casa. Cada manipulación se ha vuelto una piedra en su zapato. No necesitan un castigo externo. Vivir siendo ellos mismos es la mayor de las sentencias. ¿Te has dado cuenta de que ya no necesitas justicia humana, porque la justicia cósmica ya está operando en el silencio de sus noches en vela? Cierra los ojos y visualiza el horizonte de un valle al amanecer. El sol, nuestro Tonatiuh, no pide permiso para disipar la niebla, simplemente surge con la autoridad de lo que es real. Así es tu presencia hoy. No tienes que demostrar nada, no tienes que ganar ninguna discusión pendiente, porque el tiempo, ese gran tejedor de destinos, ya ha puesto cada hilo en su lugar. La protección divina que te rodea es como el plumaje del quetzal, brillante, sagrado y fuera del alcance de las manos que solo saben destruir. Ellos temen que te hayas ido para siempre porque, en el fondo, saben que la luz que tú portabas era el único rastro de divinidad que se permitían tocar. Ahora que esa luz se ha marchado para iluminar senderos más elevados, ellos deben aprender a encender su propio fuego o aceptar el frío de su invierno espiritual. Tu partida no fue un acto de abandono, fue un acto de obediencia a tu propio destino sagrado. Camina firme, que la tierra bajo tus pies reconoce finalmente a su legítimo dueño. Al contrario de lo que ellos pensaban, lo que hicieron fue tallar tu nombre en la piedra eterna del destino, convirtiendo tu ausencia en una presencia magnética que lo llena todo. Imagina el Valle de México al amanecer, cuando la niebla se disipa y deja al descubierto la inmensidad de los volcanes. Así es como tu verdad emerge ahora, sólida e inamovible, frente a la mirada atónita de quienes apostaron por tu olvido. Tu silencio no es un vacío, es una frecuencia vibratoria tan alta que sus mentiras simplemente no pueden coexistir en el mismo espacio. Ellos intentaron enterrarte como se entierra una semilla en la sombra, sin comprender que tú eres de la estirpe del maíz, de los que saben que morir a una versión antigua es el único camino para alimentar a todo un pueblo. ¿Te has dado cuenta de cómo, mientras más intentan explicar tu partida, más se hunden en el fango de sus propias contradicciones? No es una coincidencia cósmica. Es la arquitectura de la justicia divina manifestándose en el plano terrenal. Tú ya no vibras en la frecuencia del conflicto, y esa es la mayor derrota para un ego que necesita la resistencia para sentirse vivo. Eres como el cenote sagrado, profundo, sereno y capaz de absorber cualquier piedra que te lancen sin que tu superficie pierda su calma cristalina. La piedra se hunde, se pierde en el fondo, pero el agua permanece pura. ¿Cuántas noches pasaste intentando ensayar el discurso perfecto para que entendieran tu dolor, solo para descubrir que el mejor discurso es tu propia plenitud? Al soltar la necesidad de ser comprendido, has recuperado el mando de tu energía vital. Ellos se quedan atrapados en el laberinto de sus propias proyecciones, buscando una reacción que ya no les pertenece, mientras tú caminas libre por las calzadas de una nueva conciencia, donde el aire es más limpio y la luz más dorada. Has pasado de ser el actor en su drama a ser el observador de tu propia leyenda. Este es el principio de la 14ª ley del elegido, la cosecha de la soberanía. Lo que ellos sembraron con vientos de traición, ahora lo recogen como torbellinos de caos en sus propias vidas.
No es que el universo busque castigarlos por crueldad, es que simplemente el cosmos está devolviendo la energía a su emisor original para que el equilibrio se restablezca. Mientras tanto, tu jardín florece con una intensidad que asusta a los mediocres. Tu brillo no es un acto de rebeldía, es un estado natural de gracia que se activa cuando dejas de luchar contra sombras que no tienen sustancia. ¿Sientes ese calor en tu pecho? ¿Esa certeza de que ya nada puede tocar la raíz de tu paz? Esa es la protección del quinto sol iluminando tu camino. Ya no necesitas mirar atrás para ver si te siguen, porque tu mirada está fija en el horizonte donde el cielo y la tierra se unen. Has dejado de ser la víctima de una historia mal contada para convertirte en el autor de una realidad que ni siquiera pueden imaginar. Tu victoria es tan absoluta que no requiere celebración ruidosa. Se celebra en la tranquilidad de tus mañanas, en la firmeza de tus pasos y en la sonrisa de quien sabe que, al final del día, la verdad no necesita defensores, solo testigos. Estás en casa, dentro de ti mismo, y ese es un territorio que nadie puede invadir jamás. El exilio del que ellos se quejan es, en realidad, el portal hacia tu libertad definitiva. Que el humo del copal limpie los últimos rastros de sus palabras en tu aire, porque hoy, finalmente, respiras por ti mismo. Hermanos, la revelación final que hoy debemos sembrar en nuestra alma es que tu mayor victoria no fue ganar la discusión, sino haber dejado de participar en ella. Durante mucho tiempo creíste que para ser fuerte tenías que defenderte, explicarte y luchar en el terreno que otros inventaron para ti. Pero hoy entiendes que tu verdadero poder no está en lo que das, sino en lo que eliges retirar, tu energía, tu tiempo y tus reacciones. Al elegir el silencio, no estás huyendo, estás ascendiendo. Ese silencio es tu rugido más profundo, porque le niega al conflicto el combustible que necesita para sobrevivir. Te has vuelto inalcanzable, no por amargura, sino por un profundo respeto a la vida que Dios está construyendo en ti. Has ganado la guerra sin disparar un solo pensamiento, y ahora, ese vacío que dejaste en sus provocaciones es el espejo donde ellos tendrán que encontrarse con su propia sombra. Si este mensaje ha hecho eco en tu espíritu y sientes que es momento de abrazar esa fuerza silenciosa que Dios te ha dado, te invito a que te unas a esta familia de guerreros de paz. Suscríbete para que sigamos caminando juntos en esta ascensión y déjame un comentario contándome cómo has elegido proteger tu paz hoy. Leerte me ayuda a fortalecer la fe de toda esta comunidad en México. Y si conoces a alguien que todavía se desgasta en batallas que no le corresponden, compártele estas palabras. Ayúdale a entender que su silencio no es debilidad, es dominio. Mantente firme en tu centro, camina con la frente en alto y deja que tu luz hable por ti. Que Dios te bendiga y te cubra siempre con su manto de sabiduría. Nos vemos en el próximo encuentro.